Ahí está. Bueno, gente, de nuevo, muy buenas a todas, a todos, bienvenidos, gracias por estar del otro lado. Bueno, el tema que corresponde a la clase de hoy es rectificador de onda completa con 4 diodos, así que voy a escuchar las consultas que tengan respecto a ese tema y también de paso contesto dudas en cara a la resolución de ejercicios del segundo parcial o dudas respecto a los temas del segundo parcial. Esta sería la última clase de la materia, así que bueno, si aprobaron el primer parcial, aprueban este segundo parcial y aprueban o presentan el trabajo final y lo aprueban, bueno, estarían promocionando la materia. Si no aprobaron alguno de los dos parciales, por ejemplo, no aprobaron el primero, aprueban el segundo, pueden recuperar el primero, o si aprobaron el primero y no aprueban este segundo parcial, bueno, lo van a poder recuperar el martes 15, me parece que es martes 15. Sí, Sí, profe, martes 15. el martes 15 lo podrían estar recuperando. Si aprueban recuperatorio y uno de los dos parciales y aprueban el trabajo final, de vuelta promocionan. Así que bueno, hoy es la última vez que estaríamos hablando temas de la clase. Como cambie la fecha, como está cambiada, confirmado el cambio de fecha, nos da la ventaja, como si se puede decir ventaja para los que realmente les queda cómodo, de que el martes que viene voy a hacer otro meet ya con dudas para el recuperatorio. Así que bueno, tendríamos una clase de consulta eh, con esas dudas. Bueno, los escucho con las dudas que tengan de los ejercicios que Profe, vinieron haciendo. Sí, una consulta. La chica que recibe los trabajos prácticos, sí. ¿sigue recibiendo? Porque antes nos contestaba con recibido o algo así, y por ejemplo yo le envié los últimos dos trabajos y no recibí nada, como, y no sé si los recibió o algo así. Bueno, yo le puedo preguntar si está con choca. Estimo que te está contestando, así que si no te ha contestado es o porque está con mucho trabajo. Ella, acordate que es estudiante igual que ustedes y está también en esta época del año bastante complicada también con el estudio, así que me imagino que puede venir por ese lado. Pero de todos modos yo le pregunto a ver si Florencia, sería el caso de la chica que está con la comisión nuestra, está teniendo algún problema o si está contestando todos. Bueno, ¿Profe? sí, Yo tenía una duda acerca. Es de corriente alterna. No sé sí, si sí. preferís que sea al final de clase o. No, no, pregunten, aprovechen esta es la última clase Ah, antes del segundo parcial, así que dudas que tengan hoy, aprovechen para sacarse todas las dudas que tengan. De claro, a mí se hecho, me complica. No sé sí, bien. Ah, perdón. Cuando tenés, te por quería ejemplo, la una decir que senoidal. sí, te quería decir que les recomiendo que vean la clase de esta mañana. Subí el Meet al Facebook eh, porque me hicieron muchas preguntas y algunas están muy interesantes que creo que les va a servir. Les recomiendo que la vean. Tómense un tiempito y vean el Meet grabado de esta mañana que estuvo interesante. Sí, te escucho. Ah, perdón, profe, justo se me puso una conexión. Para. Con la onda senoidal, por ejemplo, para calcular los voltios por división o, por ejemplo, el rango de tiempo o el periodo. ¿Cómo se leen bien las subdivisiones, digamos? Porque a veces sobre que sumo que estoy medio ciego y no terminé de entender bien Bueno, cómo se harían bien, cómo se multiplica. bueno. Suponete vamos a abrir, habrá un ejercicio donde veamos, o te pongo acá el osciloscopio con osciloscopio real con una señal real y lo vemos acá. ¿Eh? Más directo que eso, Vale, no. profe. Te pongo acá osciloscopio y te voy a poner acá una señal que no te voy a decir qué señal es, pero la vamos a medir.
Bueno, fíjate, ahí estás viendo una señal en el osciloscopio, ¿sí? Bien, ¿cómo haces para saber, bueno, el periodo, la frecuencia, la tensión pico, pico, pico y todos los valores? Valor eficaz, valor, valor medio, valor pico, pico. Bien, empecemos por la escala de tiempos para calcular el periodo y la frecuencia, ¿está bien? Bueno, entonces, lo que tenés que hacer, primero que nada, ver la escala en la cual está puesto el osciloscopio. En este caso acá dice 2 milisegundos por división. Yo voy a anotar la escala acá en la hoja. Escala de tiempos. 2 milisegundos por división. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver cuánto vale el periodo de esta señal. Bueno, para ver el periodo lo que tenés que contar es cuánto tiempo hay desde un cruce por cero hasta el siguiente cruce por cero, ¿sí? En este caso, bueno, esta señal está piola porque no tiene subdivisión. Te voy a poner otra señal para que tenga subdivisiones. Así te contesto con más precisión la pregunta que me estás haciendo. Voy a poner otra señal. Mira, supongamos esa señal que está ahí, ¿sí? ¿Se alcanza a ver bien del otro lado la señal? O más o menos. Se ve bien la señal, pero repeticiones. Bueno, vamos a ver. Bueno, en la Se ve escala medio borroso. se ve medio borroso. Bueno, entonces, a ver cómo podemos hacer para que se vea. No, ahí se ve peor, ¿no? Bueno, vamos a hacer otra cosa entonces. Quiero que se vea bien. Por ejemplo, estas señales de acá. Bueno, lo vamos a agrandar. Bien. En este caso, la escala de temporal es 2 milisegundos por división. Este valor que está acá es la escala temporal. 2 milisegundos por división. Entonces lo agrando lo más que se pueda para ver la señal lo mejor posible. Entonces lo primero que vamos a ver cuánto vale el periodo de esta señal que estoy viendo acá arriba. Y lo que tienen que hacer es contar cuántas divisiones hay desde un cruce por cero hasta el siguiente. Por ejemplo, el cruce por cero, el cruce estaría acá en este punto y el siguiente cruce estaría acá en este punto. Casi que coincide con la división vertical. Entonces fíjense, de acá hasta acá tenemos una división, ¿sí? Y de acá hasta acá tenemos 1, 2, 3, 4 subdivisiones. De acá hasta acá hay 4 subdivisiones. Profe, disculpe. Sí, sí, te escucho. No se ve bien lo que está haciendo en la pantalla. Disculpe por la interrupción. A ver. No me alcanzan a ver el cursor ustedes. ¿No me ven el cursor ahí? Eso. Se ve pixeleado. Sí, se ve bastante
borroso todo. Bueno, debe ser seguramente el ancho de banda que me juega siempre malas pasadas. Bueno, a ver, traten de seguirme la explicación. De todos modos, yo estoy grabando esto, así que después voy a subir el video grabado. Ahí seguramente en la grabación se va a ver bien. ¿Ven la línea esta de división vertical que es como más gruesa? ¿Me alcanzan a ver acá? Sí se ve. Bien, bueno, acá tiene justo el cruce por cero de la señal que pasa de negativo a positivo, casi que coincide con la línea de división vertical. ¿Está bien? Voy para atrás hasta Sí, sí. hasta el siguiente cruce por cero, que es este que está acá, el siguiente cruce por cero. Está a una subdivisión más adelante, ¿sí? Entonces tenemos, fíjense, lo que recorre la señal es una división completa, que sería todo este pedazo que está acá, más 4 subdivisiones, que sería lo que le falta a la división anterior para que la señal haga todo un ciclo, desde que hace el primer cruce por cero hasta el siguiente cruce por cero. O sea, ¿me alcanzan a ver esto de acá, el cursor que lo estoy marcando? Que en esta parte hay 4 subdivisiones. Sí, profe, yo sí lo puedo. Bueno, entonces acá en esta primera parte de la señal hay 4 subdivisiones. Y después es una división completa que sigue tomando la señal para hacer el cruce por cero. ¿Está bien? Entonces serían 4 subdivisiones más una división. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bueno, entonces la escala de tiempo es 2 milisegundos por división. El periodo son una división horizontal más 4 subdivisiones. ¿Está bien? Cada subdivisión es 0,2 divisiones de cada subdivisión. Cada subdivisión es un quinto de una división grande. ¿Está bien? Las subdivisiones, hay 5 subdivisiones por cada división más grande. No sé si alcanzan a ver de vuelta ahí en pantalla ahora. Fíjense, por cada división grande, cada cuadrado más grande, hay 5 subdivisiones. O sea, cada subdivisión es un quinto de la división más grande. ¿Está bien? ¿Van siguiendo? Entonces esta señal ocupa una división grande y 4 subdivisiones. Cada subdivisión es 0,2. Cada subdivisión es 0,2 de una división grande. Entonces 4 subdivisiones, 4 por 0,2. Por la escala. 2 milisegundos por división. ¿Está bien? Entonces el periodo es una división más 4 por 2, 8, 0,8 subdivisiones. ¿Sí? Y esto subdivisión se va con esto y queda división. Una división más 0,8 divisiones por 2 milisegundos por división. ¿Está bien? ¿Sí? Acá me equivoqué. Acá es división, no es subdivisión. Subdivisión se va con subdivisión, queda división. Entonces, una división más 4 por 2, 0,8 divisiones. 1,8 divisiones por 2 milisegundos por división. ¿Sí? División se va con división, 1,8 por 2, 3,6 milisegundos. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, Profe, sí. tengo una duda en el tema parcial. Cuando nos den los gráficos Sí. y tengamos que ver
los espacios chiquitos van a escala. Usted, como recién, no me va a salir el nombre. Bueno, tenemos que, van a quedar sí o sí números pares o impares, por ejemplo, 3,9 o 1,9. Ah, Espacios chiquitos. puede quedar cualquier cosa. Puede quedar cualquier cosa. Lo que sí es que es lógico, Claro, porque algunas veces no se ven. sí, eso sí es lógico, yo lo entiendo. Eso, como les decía esta mañana, es lógico, no es lo mismo verlo en persona, acá en el osciloscopio, las divisiones, que lo puedo ver bien en la pantalla, yo la pantalla que la veo bien, perfecta, que a ustedes que la están viendo en un video transmitido por YouTube, de una imagen que la ven en pantallita de celular. Es lógico que es más difícil de leerlo. Yo no tengo problema que ustedes me den una medida que a lo mejor esté diferente en una o dos subdivisiones del valor real que debería ser. Es lógico, ¿sí? Por ejemplo, acá en este caso, yo conté 1,8 divisiones. Si vos me decís, no, son 2 divisiones o 1,6 divisiones, bueno, está bien, te lo acepto, porque entiendo que no alcanzás a ver por la pantalla y todo eso. Pero lo que no me puedes decir es que son 12 divisiones o 40 divisiones. ¿Se entiende? Entiendo que no es fácil de verlo por el video de YouTube que vas a ver. Pero bueno, aproximado, que esté cerca. ¿Sí? Buenísimo, profe. Gracias. Bueno, te decía, entonces el periodo en este caso es 1,8 divisiones por 2 milisegundos por división, 3,6 milisegundos. La frecuencia, 1 sobre el periodo. 1 sobre 3,6 por 10 a la menos 3 segundos. Y eso da 3,6 por 10 a la menos 3. 3,6 por 10 a la menos 3. 277 Hz. ¿Está bien? Veamos ahora la parte de las tensiones. Una consulta, profe. Sí, En el trabajo práctico número 7, en la imagen, digamos, que hay del osciloscopio, sí. como que el tiempo aparece 20 Us por división sería. 20. ¿Eso serían los milisegundos? No, si es U, es micro. U es micro. Si aparece US es microsegundo. Claro. Exactamente. Si es US es microsegundo. Se parece M, es milisegundos. ¿Está bien? Bueno, veamos el tema de las tensiones. Acá, tensiones. Bueno, la escala vertical, en este caso, estoy viendo la curva de arriba, ¿no? Es, en este caso, 5 voltios por división. Escala vertical, 5 voltios por división. Entonces la anoto acá. Escala de tensión, 5 voltios por división. Bien, veamos entonces cuántas divisiones hay verticales de la curva esta de arriba. Entonces voy a ver cuántas divisiones hay verticalmente desde el punto máximo, que está acá, que coincide con la división horizontal, hasta el punto más bajo. ¿Sí? Siempre me conviene arrancar por el valor pico a pico para tomar esta medida. Siempre arranquemos por el valor pico a pico. Acá la curva está apoyando en la división esta de acá arriba. Acá tenemos una división, 2 divisiones por abajo y un poquito menos de 1. Le tomo una subdivisión para abajo. O sea, sería 2 divisiones y una subdivisión. ¿Está bien? Entonces, el valor pico a pico de esta señal es 2 divisiones más una subdivisión por 0,2
divisiones sobre subdivisiones por la escala vertical, que era 5 voltios por división. Subdivisión se va con subdivisión. Bueno, 1 por 0,2 es 0,2. El valor pico a pico es 2,2 divisiones por 5 voltios por división. División se va con división. Y 2,2 por 5, eso es 11. 2,2 por 5 es 11. 11 voltios. Este es el valor de tensión pico a pico. Bueno, de acá el valor pico es el valor pico a pico sobre 2, 11 voltios sobre 2, 5,5 voltios, y el valor eficaz es el valor pico sobre raíz de 2, 5,5 voltios sobre raíz de 2, y eso es 3,9 voltios. ¿Está bien? Bueno, el valor medio es 0. Valor medio de toda señal senoidal alterna es 0. ¿Sí? Bueno. ¿Se entiende más o menos? Le contesté la pregunta que me hicieron de cómo leer el osciloscopio, cómo leer las divisiones. Sí, profe, gracias. Se alcanzó a ver un poco, aunque más o menos borroso, pero se alcanzó a ver. Bueno, de vuelta. Entiendo que cuando ustedes vayan... ¿Cuánto sí, le dio el valor eficaz? el valor eficaz era Sí, 5,5 ¿cuánto le dio? dividido raíz de 2. 5,5 dividido raíz de 2, me dio 3,9, salvo que haya calculado mal. Ah, sí, está bien, me dio lo mismo. Quería ver eso. Bueno, les decía, entiendo que en el parcial ustedes van a ver las divisiones, las van a ver en una transmisión por YouTube. Bueno, entiendo que no sea fácil de verlo. Acepto que me digan, no, son 2 divisiones, 2,2 o 1,8. No me pueden decir que son, por ejemplo, si la curva tiene 2 divisiones, no me digan 30 divisiones. O sea, entiendo, esos errores los acepto. Acepto esa diferencia porque es lógico. Lo que no me pueden decir es un valor que sea completamente fuera de rango. Por ejemplo, esta señal me da 3,9 voltios, valor eficaz. No me pueden decir esto vale 300 voltios eficaz, eso estaría mal. O no vale 8 voltios eficaz, vale 3,9, 4, 3,5 le podría llegar a aceptar. Depende de cómo da, ¿no? ¿Se entiende? No se vuelvan tan locos con eso. Traten de verlo lo mejor posible, pero bueno, es lógico que hay un error que les va a dar la resolución de la imagen que están viendo. Bien. ¿Alguna otra consulta respecto a los temas estos del parcial? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Perdón, recién me mandaron un mensaje por el chat. ¿Un mensaje por el chat? A ver. Profe, ¿cuánto tiempo vamos a tener para realizar el parcial? Va a ser 1 hora el tiempo. 1 hora. Sí, no, el tiempo está bien el tiempo. Si ustedes han estudiado, han trabajado, tienen tiempo más que suficiente para hacer el examen. Lo tengo recontra conocido los tiempos de cada ejercicio, así que 1 hora está bien el tiempo. Bien. Este parcial es más corto que el primero, puede ser, son menos temas, ¿no? Si no me equivoco. Son menos temas, sí, son menos temas.
y tendríamos que enviarle a las 10 de la noche, sería como el tiempo Sí, final para enviar. 10 y 5, ponele, sería la hora de envío, sí. Ujú. Sí, el Perfecto. procedimiento del ¿Cuántos mismo. ejercicios son, profe? Bueno, todavía no lo tengo hecho, así que dentro de un rato lo voy a hacer y ahí subo. Calculo que van a ser 4. Sí, 4. Cada ejercicio vale 2,5 puntos. Entonces, para probar el parcial necesitan mínimamente 2,5 ejercicios. Acuérdense que para aprobar necesitan 6%, 60% del examen. No es que con un 40% de aprueban, sino con un 60%, eso es un 4. ¿Sí? Así que necesitan 2 ejercicios perfectos y un poquito más de otro. O bueno, que la suma de todos los ejercicios supere el 60%. Profe, ¿vimos alguna fórmula para calcular el Ripley? El Ripley no se los di, pero fíjate que la ecuación del valor medio de tensión sobre la resistencia con capacitor, suponete el caso de onda completa, es el valor pico de la tensión del transformador menos 2K de diodos por 1 menos el periodo sobre 4, el valor de la resistencia sobre la capacidad del capacitor. Esta ecuación lo que te está dando es el valor medio de la señal de tensión rectificada sobre el capacitor. Suponete, voy a tratar de dibujarlo lo más prolijo posible. Suponete que tenés una señal rectificada. Suponete que esta sería la señal rectificada sin capacitor. Cuando no tenés el capacitor, la tensión sobre la resistencia es una señal que es así, como unas montañitas, senoidal. ¿Está bien? Cuando le pones el capacitor, ¿qué sucede? El capacitor se carga hasta el valor pico. Cuando llega al valor pico, la tensión del capacitor es la que queda aplicada sobre la resistencia y se descarga el capacitor hasta que llega de vuelta al cruce con la tensión que carga el capacitor y lo vuelve a cargar hasta el valor pico y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, si yo mido con el osciloscopio, que de hecho lo podemos hacer, pues lo tengo acá, la tensión sobre la resistencia, lo que voy a medir es esta señal que tiene Ripley. Amplificado, si yo lo veo más grande, la curva esta roja amplificada sería algo más o menos una curva así. ¿Sí? Donde el Ripley lo que te está diciendo es cuánto es esta variación de tensión que hay sobre la carga, sobre la resistencia. ¿Está bien? El Ripley lo que te está diciendo es cuán mala es la rectificación. Mayor Ripley quiere decir que hay mayor variación, la señal es menos estable. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Bueno, Sí, profe. Sí, profe. el valor medio de la tensión sobre la resistencia con capacitor es esa ecuación que está ahí y queda el valor medio. Da un promedio de esta señal. ¿Sí? Más o menos un valor que está por acá. Entre medio del máximo que llega a la señal acá, que sería el valor pico. El valor pico, este que está acá, es el máximo que va a alcanzar la señal. Y lo que te está diciendo acá este otro es lo que cae la señal. ¿Sí? Es un promedio entre este punto máximo de acá y este punto mínimo que está acá. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, el Ripley, Sí, profe. no te lo doy a la ecuación, el Ripley sale, fíjate, de la diferencia que hay
entre este valor, que sería el valor medio con ripple, ¿sí? Y el valor máximo teórico que puede llegar, que sería el valor pico. Sería el valor máximo, el valor medio sobre la resistencia con un capacitor infinito, sería este término que está acá. Si el capacitor es infinito, este término que está acá se hace igual a 1. ¿Por qué? Porque acá este cociente se hace igual a 0 y esto queda igual a 1. Entonces esto te da cuál es el valor máximo teórico al cual va a llegar la tensión sobre la resistencia si el capacitor fuera infinito. Entonces es el valor pico menos 2 K de diodo. Este es el valor máximo que llega a esta señal. Sería el valor pico de esta señal. Y este es el valor medio que tiene la señal cuando tiene el ripple. La diferencia entre estos dos valores, la diferencia, te está dando la indicación de cuál es el valor de ripple que tenés acá. Cuál es el salto de tensión que tenés acá. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, si uno quiere tener una idea de cuánto es el ripple, hace la diferencia entre este valor. Hay una ecuación, creo que en el apunte está la ecuación. Es la diferencia que hay entre este valor, que sería con capacitor, el valor medio de tensión sobre la resistencia con capacitor, y el valor pico que llega. ¿Se entiende? Gracias. A medida que pones un capacitor más chico, que eso es lo que yo les pedí en el trabajo final, les pedí que hagan con dos capacitores, con uno de 1000 y con uno de 100. Cuando vos pones un capacitor de 1000 microfaradios, con un capacitor de 1000 microfaradios y una resistencia de 1000 ohm, este término se hace igual a 0,995. Ahora, cuando pones un capacitor de 100 microfaradios y la misma resistencia, este término se hace igual a 0,95. ¿Sí? No, parecido no, se hace igual. Igual a 0,995 igual a 0,95. Entonces, ¿qué te está diciendo? Cuando pones un capacitor más grande, esto se acerca más a 1. Se acerca más al valor pico. La tensión que hay sobre la resistencia es un poquito mayor que cuando tengo un capacitor más chico. Cuando tengo un capacitor más chico, la tensión media baja un poquito, y eso es debido a que tenés un mayor ripple. Suponete que la curva roja fuera el capacitor de 1000 microfaradios. Cuando pones uno de 100, la curva se hace más rizada, tiene un mayor ripple. Si quieren les puedo mostrar con el osciloscopio. Acá tengo mi transformador, se los muestro de paso. Acá tengo mi transformador que está entregando una tensión alterna. De hecho está enchufado el transformador. Bueno, ahí lo que están viendo en pantalla es la tensión del secundario del transformador. Yo acá tengo el circuito del rectificador con 4 diodos, que es el que les di en la clase. Esta es la misma placa que les mostré en el video. Voy a conectar el transformador a la plaquita y conecto el osciloscopio a la resistencia. Ahora lo que estoy midiendo es la tensión rectificada sobre la resistencia sin capacitor. La curva está azul. Lo que voy a medir es la tensión rectificada sobre la resistencia sin capacitor. Acá pueden ver la tensión rectificada sobre la resistencia sin capacitor. Es la curva esa que les acabo de mostrar acá abajo. Esta curva que está acá. ¿Sí? La curva está azul.
acá tengo dos cables y le voy a conectar un capacitor. En este caso este es de 100 microfaradios. Este capacitor es de 100 microfaradios. Esto hay que hacerlo con cocodrilo, ya lo sé. Tiene que ser más profesional. Y fíjense que ahí se ve la señal. Acá se está viendo la curva donde el capacitor se carga, llega al valor pico y de este tramo es donde se descarga el capacitor hasta que vuelve a cortar la curva. Acá, cuando vuelve a cortar, ¿sí? Lo vuelve a cortar para volver a cargarse. Acá tenemos la carga. Fíjense que desde este punto de acá, la primera carga, hasta la siguiente carga, la escala son 2 milisegundos por división. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 divisiones por 2 son 10 milisegundos lo que hay desde una carga hasta la otra, que es lógico, que es lo que corresponde al medio ciclo de la tensión de entrada. La tensión de entrada, recuerden que es una señal senoidal de 50 Hz. Es una señal senoidal de 50 Hz. La tensión de entrada es una señal que hace más o menos así. Acá tenemos 20 milisegundos, porque este es el periodo de una señal de 50 Hz. Y acá a los 10 milisegundos es cuando se produce la segunda cresta rectificada. Esta de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es el ciclo negativo, el rectificador me la está llevando para arriba a la señal rectificada. Bueno, ahora tiene un capacitor de 100 microfarads. Yo tengo acá dos capacitores, uno de 1000 y otro de 10. Le voy a poner el de 10 para que sea mucho más visible la diferencia del ripple. Bueno, ahí está sin capacitor, por supuesto, estamos viendo la señal rectificada sin capacitor. De vuelta, fíjense que ocupa 5 divisiones horizontales, o sea, este saltito, cada una de estas crestas tiene 10 milisegundos de duración. Acá le estoy poniendo un capacitor que es de 10 microfarads. No, perdón, este es el de 100, este es el de 10. Fíjense, ahí se ve mucho más abrupto cómo es la descarga del capacitor. Por supuesto que tiene un ripple enorme. ¿Bien? Y cuando le pongo el capacitor de 1000 microfaradios, bueno, ahí el ripple, esto es casi recto. Tiene, acá yo en vivo le veo bien, tiene un pequeño ripple. Seguramente ustedes no lo ven, pero bueno, ahí se ve la diferencia. Capacitor más grande, el ripple se hace cada vez más chico y el valor medio que yo voy a medir cada vez se va más para arriba, cada vez más se va para arriba. Entonces, lo que me da el ripple es esa variación en el valor medio sobre la resistencia. ¿Cómo puedo saber o tener una estimación del ripple? Está la ecuación ahí en el parcial, en el apunte, yo no se las di, pero ustedes la pueden obtener de decir, bueno, la diferencia entre el valor medio con capacitor y un capacitor infinito te está dando la idea de cuál es el ripple que tiene mi circuito rectificador. ¿Vamos? Que eso básicamente sería el valor pico menos 2 veces la caída del diodo, ¿no? Ese sería el valor máximo que alcanza la tensión sobre la resistencia cuando el capacitor es infinito. También puede ser la resistencia infinita, ¿sí? Mira, una cosa, bueno, no me acuerdo si se los dije en la clase, o de paso se los digo ahora. Ustedes van a un comercio del centro y compran una fuente de alimentación.
que básicamente es esto, es un transformador con un rectificador de onda completa y un capacitor. Ustedes van al centro y le dicen al vendedor, che, quiero una fuente de, por ejemplo, 12 voltios continuo. Entonces el vendedor les vende ya una fuente armada y lo que le está vendiendo es un circuito, es un rectificador de onda completa ya armado, ¿sí? Con 4 diodos, así. Esto ya lo venden armado, ¿sí? Pero la fuente es solamente esto, sin capacitor, sin resistencia. Es con un capacitor. Acá le pondrán, normalmente son bastante mezquinos los fabricantes, le ponen un capacitor más chico para que sea un poquito más barato. Bien, que yo tenga este circuito así, que no tenga resistencia, es como si acá hubiera una resistencia infinita. Que yo no tenga resistencia es como si hubiera una resistencia infinita. Entonces yo vengo y mido con el multímetro acá, yo compré la fuente, la acabo de comprar, y mido con el multímetro qué valor de tensión voy a medir acá. Bueno, voy a medir el valor medio sobre la resistencia con capacitor, el valor pico menos 2 calle de diodo, por 1 menos T sobre 4 RC. ¿Sí? ¿Pero cuánto vale R? R vale infinito. Entonces, es el valor pico menos 2 calle de diodo por 1 menos T sobre 4 por infinito por C. Este cociente, T sobre infinito, se hace 0. 1 menos 0 es 1. 1 por lo que sea es lo que sea. Entonces lo que están midiendo cuando ustedes compran esa fuente es esto. ¿Sí? Es esto. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes conectan esta fuente, supónganse que esta es la fuente. Cuando ustedes a esto lo conectan en su plaquita o en su aparato que quieren alimentar, esto es un aparato que quieren alimentar. ¿Qué sucede acá? Acá va a empezar a circular corriente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están manejando un aparato. Supónganse que este aparato funciona con 12 voltios, 300 miliamperes. ¿Está bien? Si yo tengo acá una tensión de 12 voltios y circulan 300 miliamperes, yo puedo decir, este aparato es equivalente a que acá yo hubiera puesto una cierta resistencia, la carga, que es mi aparato. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? ¿Cuánto vale la carga? Bueno, R es igual a B sobre I. 12 voltios sobre 300 miliamperes. 12 voltios sobre 0,3. ¿Sí? Amperes. Y esto da 40 ohms. ¿Está bien? 12 sobre 0,3. 40, sí. 40 ohms. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando yo compré la fuente, yo a lo mejor acá, supongamos poner valores prácticos. Supónganse que el trafo es 12 voltios eficaces. El capacitor es 470 microfaradios, ¿sí? Los diodos son los 1N4007, tienen 0,7 voltios de caída de tensión. Yo compré la fuente. Eso, sin carga, es como si tuviera una resistencia de valor infinito. Cuando yo compro la fuente, yo mido acá la tensión. ¿Qué valor voy a medir de tensión? El valor pico menos 2 calle de diodos. Bueno, el valor pico es raíz de 2 por el valor eficaz, raíz de 2 por los 12 voltios eficaces de mi transformador. Esto es 17 voltios, ¿sí?
el valor pico menos 2K de diodo, el valor medio sobre la resistencia es 17 voltios menos 1,4 voltios, 15,6 voltios. Yo compré la fuente y pongo las puntas del tester acá y lo que pido 15,6 voltios. ¿Me van siguiendo? Ahora, cuando conecto mi carga, mi plaquita, aparece la resistencia. Aparece este término que está acá. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuánto voy a medir con el multímetro cuando conecte mi carga? Bueno, voy a medir el valor medio sobre la resistencia con capacitor, el valor pico menos 2K de diodo, bueno, por 1 menos T sobre 4RC. Valor pico menos 2K de diodo, esto era 17 menos 1,4 voltios, por 1 menos T, que es 0,02, sobre 4. Ahora, Profe, sí. ¿ese valor qué es? ¿Cuál? Disculpe. ¿Cuál de todos? No veo el 17, el que 17 está voltios, acá. 2, voltios, 17 voltios. ¿Qué valor es ese? Valor pico, si ¿Cómo tenés es? un transformador de 12 voltios, el valor pico es el raíz de 2 por 12, 17. ¿Está bien? Listo. 17 menos 1,4, que Claro, sería 15,6. Claro, ese valor 15,6, ¿qué es? Es el valor pico máximo ¿Cómo se llama? que llega a la tensión. No, nombre no tiene. Es el valor pico máximo ¿No tiene ninguna? que llega acá, en este punto. Listo. No tiene un nombre. Es el valor Sí, pico de la claro. señal rectificada sobre la resistencia. ¿Mm? Claro. Bien. Buenísimo. Bueno, entonces, fíjense, cálculo. Acá me faltó el capacitor. 470 microfarad. Bueno, este es 15,6 voltios por 1 menos, y esto es 0,02 sobre, cálculo esto, 4 por 40 por 470 micro. Micro es por 10 a la menos 6. Da 0,0752. ¿Está bien? 0,02 sobre eso da 0,265. Entonces esto es 15,6 por 1 menos 0,2659. ¿Sí? Bueno, 1 menos eso. Da 0,73. Este paréntesis da 0,734. 15,6 por 0,734. Y esto da 11,45. ¿Está bien? Fíjense. Y es muy importante la diferencia. Cuando ustedes compraron la fuente sola, la midieron, les daba 17 voltios. Ah, qué buena fuente. Ahora cuando conecté mi aparatito, 11,45. ¿Qué me está diciendo esta tremenda diferencia que hay entre la tensión que habría sin carga y la tensión que hay con carga? ¿Qué me está diciendo esta tremenda diferencia? Es que el fabricante le mezquinó al capacitor, le puso un capacitor muy chico. Esta es una fuente malísima, ¿sí? Acá el fabricante me tendría que haber puesto un capacitor por lo menos de 2200 microfaradios. ¿Para qué? Para que cuando yo le conecte una carga de 300 miliamperes no me caiga tanto así. Si me está cayendo tanto así, quiere decir que la señal está variando entre una tensión incluso que es mucho más baja que 11,45 y un pico máximo de 15. Es una señal muy
muy ruidosa. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? ¿Me siguen o se perdieron? Sí, profe. Bueno, un poco todo este lío venía porque me preguntaron por el tema del ripple. Acá en este caso, acá se ve bien clarito, cuando obviamente yo le estoy cargando a mi fuentecita con 300 miliamperes. Fíjense cómo el capacitor este que yo puse me genera, no el capacitor, sino que hay mucho ripple por la combinación del capacitor que estoy usando y la carga que le estoy poniendo, 40 ohms de carga con un capacitor de 470 microfarads. Se queda corto, se queda muy corto ese capacitor. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, yo tenía una consulta con un ejercicio de la tarea número 6. Sí. El inciso F. A ver, déjame que abra la tarea. Sí. Sí. ¿Cuál es la duda? Hola. ¿Se fue? Están en el aula de Lautaro, creo. Perdón, profe. Se me cortó el internet un segundo. Ah, bien, bien. Sí, justo había puesto la tarea en el Meet y te estaba preguntando cuál es la duda. Mi duda es exactamente cómo calcular el valor eficaz de la corriente. No sé si lo estoy calculando bien en realidad. Bien. Bueno, en el caso de la corriente, ahí ese ejercicio te pedía, lo vuelvo a poner, decía que tenías un transformador que entrega una tensión eficaz de 50 voltios y una frecuencia de 50 Hz. Y que le conectas una resistencia de 47 ohm. Entonces, lo que te dice el ejercicio es que tenés, saco la calculadora para que no moleste, tenés un transformador que está conectado a la red eléctrica. A la entrada tenés 220 voltios, 50 Hz. A la salida tenés 50 voltios eficaces, ¿sí? Y acá dice que le conectás una resistencia de 47 ohm. ¿Está bien? Bueno, cuando vos pones una resistencia en una tensión alterna, ¿qué sucede? Bueno, te hago la gráfica acá. Vamos a graficar la tensión. Como siempre, de hecho creo que te lo pide ahí el ejercicio, siempre te conviene dividir por 8, entonces hago 8 divisiones, tiempo, acá es 20 milisegundos, que sería un periodo, y acá pongo la tensión. Bien, entonces acá tenemos el valor máximo. Perdón, primero, bueno, el valor eficaz es 50 voltios, el valor pico es igual al valor eficaz por la raíz de 2. 50 voltios por raíz de 2, eso da 70,7 voltios, ¿sí?
Fíjense, 50 por raíz de 2. 50 por 1, 41, 42, 70,7 voltios, ¿sí? Entonces, el valor pico va a ser 70,7. Bueno, el valor pico es 2 veces el valor pico. Entonces, la tensión va a tener 70 voltios por acá, más o menos, 70 voltios, y tomando medio centímetro por medio centímetro, 10 voltios. Entonces, esta es la tensión. Acá tenemos el valor pico, 70 voltios. Acá va a ser 0, acá va a ser menos 70 voltios. ¿Está bien? Y la señal va a ser una señal senoidal que va a estar más o menos así, más o menos, una cosa así. Y acá baja así, y hace así. Bueno, el valor eficaz está acá donde tu curva corta a los 45 grados. Este es el valor eficaz, 50 voltios. Bien, esto es la tensión del secundario del transformador y es la tensión que está aplicada sobre la resistencia. Cuando vos tenés una resistencia aplicada a una tensión senoidal, vos lo que tenés es que se cumple siempre la ley de Ohm. La ley de Ohm se cumple siempre porque es una resistencia. La corriente en el tiempo es igual a la tensión, variando en el tiempo, dividido la resistencia. Entonces vos acá lo que tenés es una señal que está variando en el tiempo, que la tensión está variando en el tiempo. Vos podés tomar en cada instante de tiempo cuánto vale la tensión y considerarlo como si fuera una fuentecita de un valor instantáneo que vale el valor que en ese momento tiene la tensión. Por ejemplo, acá vale 0. En este instante de tiempo la tensión vale 0, acá vale 0 y acá vale 0. Acá cuando la señal llega a este pico máximo, la tensión vale 70 voltios. Cuando llega a este pico mínimo de acá, la tensión vale menos 70 voltios. Acá cuando está en el valor eficaz, la tensión vale 50 voltios. Acá de vuelta vale 50 voltios. Entonces la corriente va a ser una señal, suponete que la corriente máxima esté por acá y la corriente mínima esté por acá. Bien. Cuando la tensión del generador, en este caso del transformador, es 0, la corriente vale 0. Cuando la tensión es máxima, la corriente va a ser máxima. Cuando la tensión es 0, la corriente es 0. Cuando la tensión es mínima, la corriente es mínima. Y bueno, y va a seguir la misma forma que tiene la señal del transformador. Esta es la corriente, ¿no? Acá tenés la corriente pico y la menos corriente pico. ¿Está bien? ¿La va siguiendo? Una resistencia va a copiar, la corriente va a copiar la forma de onda de la tensión. Entonces la forma de onda de la corriente va a ser también una señal senoidal. ¿Está bien? Y bueno, se cumplen las mismas ecuaciones. La corriente eficaz del secundario que va a circular por la resistencia es igual a la corriente pico sobre raíz de 2. La corriente pico a pico es igual a 2 veces la corriente pico. Se cumplen las mismas condiciones. ¿Está bien? ¿Cuánto vale la corriente pico en la resistencia? Bueno, la corriente pico es igual a la tensión que hay en el momento que la tensión se hace igual al valor pico. Es el valor pico de tensión dividido la resistencia. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces vos podés decir, bueno, la corriente eficaz es igual a la corriente pico dividido raíz de 2. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Y también... Sí, profe. Y bueno, esto era la tensión pico
sobre la resistencia y todo sobre raíz de 2. Y también vos podés hacer derecho, como ya sabes que la tensión y la corriente siguen las mismas ecuaciones, yo puedo directamente calcular la corriente eficaz a partir de la tensión eficaz, como si fuera ley de Ohm. ¿Sí? Entonces la corriente eficaz lo calculas derecho con la tensión eficaz. La corriente eficaz es igual a la tensión eficaz, 50 voltios, sobre la resistencia. 50 voltios sobre 47 ohm. Y eso da 50 sobre 47. 1,06 amperes. ¿Está bien? Vos podés directamente aplicar la ley de Ohm como si fuera continuo y usar los valores eficaces. De hecho, se usa siempre el valor eficaz y el nombre eficaz. Lo que te está diciendo es justamente cuál es el valor de tensión efectiva que te está entregando tu transformador. ¿Qué significa eso? Suponete que tenés este transformador que tengo acá. Este transformador me entrega 12 voltios. Yo lo voy a medir a ver cuánta tensión efectivamente entrega. Lo que te sirve, lo que te indica el valor eficaz, si yo acá coloco una resistencia de un cierto valor que sea, yo voy a buscar una resistencia y lo voy a medir. Yo pongo una resistencia acá, por acá va a circular una corriente, ¿sí? Y si yo uso el valor eficaz para hacer el cálculo de la corriente, voy a obtener la corriente eficaz. Si yo agarro la potencia y la calculo con esa tensión eficaz que me entrega el transformador y con esta corriente eficaz, obviamente lo tengo que hacer eficaz con eficaz, esa potencia lo que me va a estar diciendo es cuál es la disipación de calor que tiene mi resistencia. Esa resistencia está transformando energía en calor, está transformando energía al exterior. Esta resistencia se va a calentar, va a llegar a una cierta temperatura, ¿sí? Esa temperatura que llega es exactamente lo mismo que yo ponga un transformador de 12 voltios eficaces a que si yo reemplazo el transformador, lo saco y pongo, por ejemplo, una batería de 12 voltios. El valor eficaz te está diciendo cuál es el valor efectivo que te está entregando tu dispositivo. Cuando hablamos de tensiones y corrientes alternas, siempre hablamos de valores eficaces. Si yo a esta resistencia, suponete que le puse una resistencia de un cierto valor, no sé, cualquier valor. Suponete que esta resistencia, cuando yo lo conecto al transformador de 12 voltios eficaces, me llegue al cabo de un tiempo a ponerle 50 grados arriba del ambiente. 50 grados, se calienta 50 grados arriba de la temperatura ambiente de ahora. Si yo saco este transformador de 12 voltios eficaces y le pongo una batería de 12 voltios, la misma resistencia, la resistencia se va a calentar también 50 grados por encima del ambiente. El valor eficaz te está diciendo cuál es el valor efectivo de tu tensión que te está entregando, cuál es la potencia efectiva que está disipando. ¿Está bien? Te voy a hacer una medición. Déjame que busque una resistencia. La verdad que hoy no me di cuenta de traer resistencias, pero déjame que busque una. Debo tener alguna por acá. Bueno, acá tengo una resistencia que es de 27 ohm. Esta es una resistencia de 27 ohm, 3 vatios. Esta resistencia que tengo acá, 27 ohm, 3 vatios. Bueno, fíjense, acá tengo mi transformador que, si no me equivoco, entrega unos 13 voltios. Acá tengo mi transformador. Vamos a medir qué tensión me entrega mi transformador.
Bueno, sí, 13,4 voltios. Mi transformador está entregando 13,4 voltios. Entonces la tensión eficaz de mi transformador, 13,4 voltios. Mi resistencia que yo ahora le voy a conectar, 27 ohm. Esta resistencia. Esta es una resistencia de 27 ohm, 3 vatios. ¿Cuál es la corriente eficaz que debería medir? En la tensión eficaz dividido la resistencia, 13,4 voltios dividido 27 ohm, y eso da más o menos 495 miliamperes. ¿Está bien? Más o menos aproximadamente 0,5 amperes. ¿Sí? Aproximadamente. Bueno, fíjense, voy a conectar el multímetro. Voy a poner en el rango de 10 amperes porque el rango anterior que tengo es 200 miliamperes. Entonces el rango que le sigue es 10 amperes. Alterna. Conecto mi resistencia. Y en teoría debería dar más o menos unos 500 miliamperes eficaces. Cuando yo coloco el multímetro en alterno, lo que me mide es el valor eficaz. Fíjense que me dio más o menos 470, 480, 470. Seguramente me bajado un poquito la tensión eficaz del secundario del transformador. Pero más o menos 470 miliamperes, que es más o menos los 490 que había calculado. ¿Se entiende? Entonces, el valor eficaz de corriente sale directamente de calcularlo usando el valor eficaz de tensión. Lo podés usar como si fuera ley de Ohm derecha. ¿Sí? Y bueno, después el valor pico a pico salen igual que de la otra forma. El valor pico es el valor eficaz por raíz de 2. Valor pico a pico es 2 veces el valor pico de corriente. ¿Se entiende? Bueno, ¿alguna otra consulta? Por mi parte no, profe. Bueno. Bueno, si no tienen más consultas, bueno, quedamos entonces, el examen va a ser el viernes a las 21, va a ser de 1 hora de duración, va a ser en la modalidad similar a la del primer parcial. Les voy a subir el link con un estreno que, bueno, se va a lanzar automáticamente a la hora del examen. Ustedes realizan el examen en hojas manuscritas, le sacan fotos, recuerden, háganme caso, bien prolijas las hojas, las fotos bien nítidas, mándenme las derechas a las fotos, todo lo que ayude, que aporte para que yo entienda mejor lo que ustedes están queriendo expresar es mejor. Si ustedes me mandan las hojas cruzadas, si no se entiende nada de la foto, bueno, yo voy a entender lo que se pueda. Si tengo que andar rotando la hoja, me obliga a tener que hacer un paso más, yo estoy corrijo en computadora, bajar la foto, dar la vuelta. Si en el medio yo meto la pata, bueno, vamos a tener algún problema. Entonces háganlo con cuidado, hagan bien prolijo lo que quieran expresar. Siempre traten de demostrarme que saben, o sea, ustedes tienen que demostrarme que saben. Hagan todos los pasos del ejercicio, vayan paso a paso y vayan explicando lo que van haciendo. Con matemáticas, no con verso, no con guitarra, sino me van explicando paso a paso lo que van planteando para que yo entienda lo que ustedes están queriéndome expresar. Y recuerden, bueno, la foto del documento, tengo que verla en las hojas. Y bueno, y eso sería todo. Les recomiendo que vean el Meet que subí esta mañana. Me hicieron algunas preguntas más que no hicieron ustedes ahora. Recomiendo que las vean porque hay algunas que están muy interesantes. Y bueno, que calculo que eso sería todo. Nos estaríamos viendo el martes que viene, entonces,
voy a hacer un Meet para las consultas del recuperatorio. Profe, Sí. ¿los ejercicios van a ser similares a los que subió al Facebook? Similares a los ejercicios que subí al Facebook, sí. De hecho, esos son ejercicios de parciales de años anteriores, ¿no? Profe, una pregunta sobre capacitores en alterna. Sí. ¿El capacitor en alterna siempre se carga hasta el valor pico, sin importar la capacitancia? No. ¿O hay algunos casos que pueden llegar a no cargarse el valor pico? No, cuando vos tenés un capacitor en alterna, el capacitor se está cargando y descargando constantemente. No queda, depende de cuando desconectes la energía, queda en el valor que quedó. Pero el capacitor se está cargando y descargando constantemente. Por eso es que funciona como si fuera una resistencia. Una resistencia que depende de la frecuencia, ¿sí? El capacitor, cuando vos lo trabajas en alterna. Sí, no sé qué me quisiste preguntar, se cortó. Ah, no, sí que me confundí. Era el capacitor cuando se está rectificando la onda. Ah, bien, sí. Cuando vos tenés entonces un circuito rectificador, ¿sí? Por ejemplo, para dibujarlo más rápido, te hago un rectificador de media onda, ¿sí? ¿Está bien? Esto es R, C. Bueno, la tensión del secundario del transformador suponete que la tensión suponete que el transformador ahora sí, esta es la tensión del secundario del transformador, ¿sí? Es una señal senoidal que va a estar variando entre el valor pico máximo y el valor pico mínimo, ¿está bien? Este es el valor pico del secundario, este es el menos valor pico del secundario. Sobre la resistencia va a haber una tensión que va a ser igual. La tensión sobre la resistencia es igual a la tensión del secundario menos, en este caso es un rectificador de media onda, una calle de diodo, ¿está bien? Entonces voy a hacer más grande la escala para que se vea más, suponete que la calle de diodo sea bastante importante. Entonces sobre la resistencia lo que vas a tener es una tensión que es senoidal, pero va a estar bajada en un cierto valor de tensión. Esta diferencia de tensión que tenés acá, este delta de tensión es una caída de diodo, porque es un rectificador de media onda. De acá hasta acá la tensión vale 0 y de vuelta acá se repite la historia. ¿Bien? El capacitor. El capacitor, lo que sucede es, la primera vez que lo encendes se va a empezar a cargar hasta que llega a este punto máximo que está acá. Este punto máximo. ¿Cuál es el punto máximo al cual llega? El valor pico del capacitor es igual al valor pico del secundario, en este caso como es un rectificador de media onda, menos una caída de diodo. Cuando llegó a este punto máximo acá, el capacitor acá quedó cargado con una tensión acá que es igual al valor pico menos una caída de diodo. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa de este otro lado del secundario? Acá.
De este otro lado, a partir de este punto para allá, a medida que el tiempo avanza, la tensión del secundario empieza a ser menor, empieza a bajar, empieza a ser menor que una diferencia de una caída de diodo. Entonces, a partir de este punto para allá, este diodo se despolariza y es una llave que se abre. Entonces, queda solamente conectado la resistencia con el capacitor y se produce la descarga del capacitor sobre la resistencia. Hasta que de vuelta se vuelve a dar la condición acá que la tensión del secundario del transformador es mayor en una caída de diodos, ¿sí? Y se vuelve a polarizar el diodo y se vuelve a cargar. ¿Hasta dónde se va a volver a cargar? Hasta este punto de acá, que es donde se vuelve a dar la condición que de acá para adelante en el tiempo la tensión del secundario empieza a ser menor. ¿Está bien? Entonces, respondiendo la pregunta que me hiciste, ¿cuál es la tensión pico a la cual llega el capacitor? En el caso de media onda, es la tensión pico del secundario del transformador menos una caída de diodos. Ahora, si es una onda completa, la tensión pico, esto era media onda, ¿no? Media onda. La tensión pico en el capacitor para una onda completa es igual a la tensión pico del secundario del transformador menos 2 caídas de diodos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y siempre llega esa tensión sin importar el tiempo, o sea, el valor del capacitor, siempre llega a esa misma tensión. Claro, porque así funciona el circuito. El capacitor se va a cargar, va a seguir. En realidad, para si somos muy estrictos, si vos me estás preguntando con rigurosidad, no es tan así. Pero si esto fuera todo ideal, donde la impedancia del transformador es 0, la impedancia del diodo es 0, si esto fuera todo ideal, considerando el diodo con impedancia 0, con un transformador ideal con impedancia de salida 0, siempre es así. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el capacitor se carga siguiendo lo que le esté poniendo el transformador de este lado. ¿Y hasta dónde puede cargar el transformador? ¿Cuál es el valor de tensión máximo que llega el transformador? El valor pico. Después el diodo siempre me quita una caída de diodo, entonces en el capacitor queda la tensión pico del secundario del transformador menos una caída de diodo para el caso de media onda. Si vos vas a ser riguroso, si queremos ser rigurosos, donde ponemos impedancia en el transformador, impedancia en el diodo, bueno, no es tan así, hay una pequeña diferencia. Pero bueno, en la realidad siempre lo consideramos así, porque esa diferencia es mínima, es muy bajita esa diferencia. La tensión del capacitor va a llegar a la tensión pico menos una caída de diodos para el caso de media onda y la tensión pico menos 2 caídas de diodos para el caso de onda completa. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, gente, entonces ya les voy a subir en el Facebook el video con el examen. Y bueno, los que aprueben ahora ya han aprobado los 2 parciales y si me han entregado el trabajo final, bueno, con eso si aprueban el examen promocionarían. Los que hayan entregado, que no hayan entregado el trabajo final y aprueban los 2 parciales, me tienen que entregar sí o sí el trabajo final. Recuerden que si no me entregan el trabajo final quedan en condición de libre, así que no se queden con el trabajo final, entréguenlo, así ya se sacan de encima ese tema. Y bueno, estarían rindiendo el viernes, así que bueno, les deseo suerte por anticipado. Muchas gracias por participar. Les recomiendo que vean de vuelta les recomiendo que vean la clase de esta mañana y yo a su vez les voy a recomendar lo de la mañana que vean la de la tarde, porque también ustedes me hicieron algunas preguntas que no me hicieron esta mañana. Bueno, gente, muchas gracias por participar y nos estaremos viendo en otra oportunidad.
Chao, profe, nos vemos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Profe, hasta luego.